Estoy consciente de mi deuda con ustedes por varios videos prometidos que no han salido a la luz. Lo sé, me disculpo por eso. Sin embargo, he decidido posponerlos porque se presentó ante mí una oportunidad muy interesante de la cual podemos adentrarnos de manera significativa en cuestiones que conforman la crítica y el análisis cinematográfico. Eso y porque seguramente gane más dinero con este video. Mientras su servidor se encontraba navegando por YouTube en busca de contenido que me entretuviera en lo que degustaba de una sopa Maruchan, el algoritmo me sugirió un video que llamó inmediatamente mi atención. ¿Es TED solo una broma o tiene un mensaje más profundo? Video creado por el psicoanalista Farid Dieck. Debo confesar que jamás había consumido su contenido, no por alguna razón en particular, simple y sencillamente la psicología no me interesa, pero el hecho de que fuera capaz de encontrar un mensaje profundo a una película de Seth MacFarlane, director dedicado a la comedia, quien en renumeradas ocasiones ha manifestado que este género no tiene por qué ser profundo, hizo que un chispazo de curiosidad despertara en mi cerebro e inmediatamente me obligó a darle play. Durante los 31 minutos aproximados de aguante donde analiza las dos películas de la franquicia, brotó en mí una amalgama de sentimientos que van desde la pretensión hasta las ganas de manifestar el descontento por el contenido, pues en términos generales hay que ser sinceros. El video es un resumen de la saga TED que está acompañado de breves reflexiones poéticas a lo largo del relato. Dichas reflexiones supuestamente enriquecen el filme al que está analizando. Sin embargo, es bastante curioso que en el video acerca de TED, cuya duración son 31 minutos, recalcando nuevamente que aborda las dos películas, si quitamos el resumen y solo nos vamos al tiempo donde las reflexiones y el pensamiento crítico surge, en su conjunto nos da una duración de 8 minutos 32 segundos. Entonces mi pregunta fue, ¿dónde está lo profundo si solo se manifiesta 8 minutos de pensamiento? Y peor aún, ¿dónde está el análisis? Antes de comenzar, hay que dejar claro dos cosas. Primero, sí, este video es una crítica al contenido de Farid, pero no está precisamente dedicado a él. Más bien, está dedicado a las personas consumidoras de sus videos quienes toman de referencia la opinión de Farid Dieck para argumentar o hacer ver a su palabra en la industria cinematográfica, bajo ninguna finalidad en particular más que expresar mi postura acerca de su trabajo y que tal vez te llame la atención conocer otra perspectiva, sin tener nada en contra de él como persona o ante su contenido, ni mucho menos ante las personas que idolatran al psicólogo. A lo largo del video se cuestionará varios factores que conforman el contenido que genera, mas nunca se busca jactarse o menospreciar su dedicación y su trayectoria. Segundo, tanto este video como el contenido de Farid están creados desde el conocimiento personal, por lo que no existe un motivo, un debate o una discusión donde se busca llegar a un veredicto o saber de buena tinta qué está correcto y qué no está correcto. Si este video lo quieres ver como algo bueno o algo malo, es bajo tu criterio. Entonces regresemos al meollo del asunto. ¿Es TED una broma o es más profunda de lo que parece? Si tomamos el tiempo auténtico de reflexión de Farid y lo comparamos con la duración de las dos películas, no es nada profunda. Para saber si una película es profunda, se debe considerar algunos aspectos que conciben a la obra, su composición de elementos que en conjunto permiten darle un valor, como la historia, el guión, la calidad de los personajes, la iluminación, la música, el montaje y la manera en que se narra. También puedes analizar la forma en que se presentan los títulos iniciales y las expectativas que despierta en la audiencia. Por ende, como preámbulo, los videos de Farid cuentan con este problema inicial. Desconozco si el psicólogo tiene conocimientos acerca del cine que van más allá de la opinión o la percepción personal, pero ya sea porque no quiere indagar o no conoce la manera en cómo las películas deben ser analizadas, sus videos carecen muchísimo de lo que aparentemente intenta lograr, mostrarle a la gente la profundidad del filme. Muchas de sus reflexiones parten sobre la observación autónoma, pero muy pocas parten en verdad sobre el estudio de la película. Puede ser que el psicólogo en reiteradas ocasiones haya manifestado que sus intenciones nunca han sido analizar obras cinematográficas. Sin embargo, cuando vi el resumen de TED, muchas reflexiones están conectadas no por los elementos que conciben el relato, sino por la capacidad de Farid de tomar ciertos elementos a su conveniencia y a través de su conocimiento externo junto con su habilidad de cuestionamiento, lograr darles una profundidad. Por ejemplo, si prestamos atención a sus reflexiones, muchas veces inicia utilizando las palabras tal vez, puede ser, quizás o probablemente, adverbios de duda e incertidumbre, algo muy típico de filosofía. No obstante, si examinamos la película nos daremos cuenta que ningún componente técnico o narrativo abre la puerta para la duda o la interpretación, sobre todo la primera entrega. La historia es una farsa que manifiesta el desarrollo de la madurez por medio de un símbolo muy claro. Dejar tu osito de peluche es una popular connotación a crecer. Ahora bien, la película jamás pone sobre la mesa cuestionamientos e interpretaciones por algo muy simple. TED es una farsa, y una farsa es imposible que sea profunda. La farsa como género tonal o teatral es una pieza breve y cómica que por medio de momentos absurdos, personajes estereotipados y unidimensionales, humor tonto o lascivo, y esto es importante, la confrontación de personajes
personajes populares, tiene la finalidad de entretener al público con situaciones exageradas, ridículas e improbables. Si vuelves a darle un vistazo a Ted, te darás cuenta que la obra cumple con estas características de cajón. Situaciones absurdas hay por montones, personajes estereotipados y unidimensionales, uno es un grosero pedante y el otro es un inútil huevón que dan risa. En cuanto a la tridimensionalidad, ninguno tiene, solo es un desarrollo de historia, porque incluso en la segunda parte, lo único que sucede es que los roles se invierten. John ahora es el amigo decadente y Ted el inútil. En la primera es John quien busca salir adelante mientras Ted lo empuja al degenere, y en la segunda es Ted quien busca salir adelante mientras John se encuentra perdido. En la primera John se enoja con Ted por arruinarle su relación, en la segunda es Ted quien se molesta con John por arruinarle su juicio. Siguen siendo los mismos personajes unidimensionales, solo que intercambiados. Humor tonto y lascivo está de más decir que tiene a casco porro. La confrontación de dos personajes populares, Ted y John cuando se pelean en el hotel, es el pináculo de la farsa. En cuanto a los finales, son exactamente iguales. En la primera es Ted quien nos da ese suspenso de final triste por el accidente que pasa, y en el segundo es John quien lo da con su accidente que lo manda al hospital. Todos estos compendios que forman la película Ted hacen que la obra sea fársica hasta el cansancio, a su vez de cumplir con su propósito, entretener. Por lo tanto, no puede ser profunda. Un consejo: mucha gente en X está diciendo que porque sea una comedia no significa que no pueda sacarle un mensaje profundo, y tienen razón, pero no por eso. Si una película durante toda su narrativa se mantiene en el género tonal cómico, es imposible sacarle profundidad. Por ejemplo, la película de Adam Sandler Son como niños. Pero si una película a lo largo de su cómica narrativa pasa a ser trágica o dramática, puede ser sumamente profunda. Por ejemplo, BoJack Horseman. Lo mismo con la farsa. Si una narrativa se mantiene en esa tonalidad, es imposible sacarle una profundidad. Por ejemplo, Hanover. Pausa. Mientras estaba editando el video me di cuenta que Farid sacó un video de Hanover, por lo que ese trabajo igual entra en este análisis. No es profunda la película y mira qué coincidencias de la vida. Retomemos. Pero si una narrativa fársica está acompañada de tragedia o melodrama, es capaz de ser muy profunda. Por ejemplo, El show de Truman. Ahora ya saben por qué las comedias no son capaces de ganar Oscars. Entonces, Ted puede ser profunda para nada. Y no solo eso, la película es un ejemplo pulcro de cómo los elementos, al cumplir con los rasgos de manera apropiada, son capaces de orquestar la tonalidad fársica de manera magistral. La película, por medio de su humor ácido, hiperboliza el proceso de madurar. Y eso es todo. Porque en Ted la narrativa en ningún momento permite que el espectador se quede con otro concepto. No existen finales abiertos que abren la interpretación. No existe semiótica o retórica que pueda plasmar otras ideologías o que permitan darle un significado distinto a la literalidad de su historia. Los personajes ni siquiera tienen desarrollo, solo son capaces de superar una adversidad, algo muy típico de las farsas. A nivel técnico, la composición u otras herramientas para el enriquecimiento de la obra están perdidos. Los planos y encuadres no tienen otro propósito más que mostrar lo capturado por la cámara. Ted es una cinta que se cuenta de manera simple, graciosa y se acabó. Tal vez este es el motivo por el que, resumiendo las dos películas, solo pudo sacarle 8 minutos 32 segundos de bellas reflexiones. Siendo así, ¿es Farid Dieck un ser supremo cuya destreza de sacarle agua a las piedras es única, ya que solo él es capaz de encontrarle profundidad a una película como Ted? No. Como se dijo, los 8 minutos 32 segundos de reflexión siempre están acompañados de adverbio de duda e incertidumbre. Farid, a través de su percepción, logra llegar a cuestionamientos filosóficos magistrales, pero ¿cómo lo hace? Las películas y series no dejan de ser un medio de comunicación cuyo propósito de existir radica en la transmisión de una historia, mientras que el cine es el arte y la técnica de contar un relato a través de imágenes y otras herramientas de manera significativa. Es sabido que las obras maestras están atendidas por la profundidad de su discurso y su manera tan única o desafiante de transmitir la historia, motivo por el que destacan y son alabadas. Pero, y perdón por la redundancia, más creo es importante inmortalizarlo, el cine es el arte y la técnica de contar una historia a través de imágenes de manera significativa, por lo que no todo relato contado a través de imágenes es significativo. Todo es capaz de transmitir, mas no todo es cine. Ted no es cine por muy mamador que suene, motivo por el que no tiene significado. Eso sí, tiene una intención que cumple muy bien: entretener. Pero como ya lo hablamos, ningún elemento que está en la película le permite al espectador encontrarle un significado más allá del relato que transmite contundentemente mediante sus imágenes. La historia fársica de un oso grosero y a un señor inútil hiperbolizando la madurez. Normalmente las películas y series que no tienen ni el arte ni la técnica de plasmar la historia de manera significativa, su único propósito radica en transmitir el relato de forma literal, pero poderosa, concluyente. Estas obras son las que denominamos cine comercial, donde el espectador observa la película sin necesidad de cuestionarse para permitirle no perderse de nada. La farsa y la comedia por eso son los géneros principales
principales de este tipo de películas, porque estas tonalidades permiten que la historia no profundice, a su vez de conseguir que la audiencia entienda al pie de la letra todo lo que se exhibe mediante sus imágenes, similar a lo que sucede en la pintura. Hay dibujos o cuadros muy bellos que solo fungen como representaciones gráficas, por ejemplo este cuadro de frutas, pero hay pinturas que son capaces de transmitir un significado profundo, emociones, sentimientos, como esto, consolidándose arte. Yo me pregunto, ¿alguien se quedó con alguna duda de lo que pasa en TED? Antes del video de Farid, ¿alguien se cuestionó el significado de la obra? No. Pero ahora, ¿por qué somos seres inferiores que no fuimos capaces de encontrarlo tal y como lo hizo Farid? Sencillamente porque el significado que encontró es ficticio. Retomemos la pintura de frutas para el siguiente punto. ¿Esta obra significa algo? No, ¿verdad? Pues de hecho estas pinturas pertenecen al still life o naturaleza muerta. Estas obras retratan objetos sin movimiento, es decir, sin vida, por eso su nombre de naturaleza muerta. Su quietud ha pasado el devenir, la actividad y su posibilidad de convertirse ultimadamente de ser. De aquí que se conciban como objetos inanimados, no hay un alma o un espíritu activado en ellos. Esta pintura en particular representa el advertir sobre la fugacidad de los placeres materiales y la brevedad de la vida. ¿Pueden ver todo lo que acabo de decir reflejado en esta pintura? Lo sé, yo tampoco. Si no somos capaces de verlo no es porque seamos estúpidos, sino porque el mensaje que supuestamente quiere transmitir el artista, el movimiento artístico o la pintura no consigue hacerlo. Por lo tanto, por mucho que se le haya adoctrinado un significado y por mucho que la gente después haya aprendido externamente un conocimiento para poder entenderla, si la obra con sus elementos propios no corteja su significado, en verdad no significa nada. Por eso cuando nos explican que cierto objeto o cosa representa o da a entender algo, pero sus componentes no acompañan dicho pronunciamiento, a nuestro cerebro le da un colapso mental donde lo único pensado es: yo quiero de la que fuma este tipo. Por tanto ya establecimos que los elementos de TED no logran darle un significado, a su vez que el género al que pertenece no permite darle una profundidad. Pero ¿qué pasa con los análisis de Farid? Farid es ese conocimiento externo que intenta dotar de un significado a algo que no acompaña, no se aprecia, no logra comunicarlo por sí mismo y por ende no tiene. Lo raro es que mucha gente no le pasa ese colapso mental que seguramente sucede en otras circunstancias, como el ejemplo de la pintura. Gracias a sus conocimientos psicológicos y filosóficos, primero cuestiona a los personajes unidireccionales, dotándolos de una profundidad que no existe en la narrativa por medio de hipótesis o especulaciones que les forjan. En el minuto 8:38, Farid genera un hipotético antecedente de los personajes Lauren y John, donde comenta que tal vez Lauren pensó ciertas cosas y que probablemente esperaba algo distinto. Esto más que un análisis del filme es una interpretación, ni siquiera de la película, sino de su hipotético antecedente, de su propia conjetura, de su creada especulación. No es lo mismo que una película por medio de su semántica o su retórica te haga investigar sobre algo o aborde temas que desconoces, a que tú mediante tu conocimiento externo le adoctrines una semántica o una retórica a una película que no tiene, porque en el primer caso la película sí funge como transmisor de mensaje, solo que desconocemos o debemos descifrarlo, mientras que en el segundo caso eres tú quien le está ilustrando un mensaje a algo que por sí mismo es imposible que logre comunicarlo. Farid Dieck opta por hacer resúmenes o, como él los llama, relatos, porque esto le permite llenar el video de conjeturas y especulaciones, permite interpretar personajes tan planos, permite darles una semiótica a situaciones absurdas, en pocas palabras, permite imponerle a TED su propio significado. Y no solo Farid. He visto varios videos que hacen parecer a TED como profunda bajo esta práctica. Estos antecedentes de personajes que expone el psicólogo no podemos apreciarlos nunca en la película. No existen flashbacks de Lauren en la narrativa de TED como para darle esa profundidad que Farid consolida. No existe desarrollo de personaje claro que convierta sus hipótesis en verdades o en justificaciones. Es imposible mirar TED y que alguien pueda llegar a las reflexiones de Farid tan solo analizando lo observado en la cinta. ¿De dónde sacó esa reflexión? ¿De los argumentos que la película tiene para hacerlo o de la interpretación que forja gracias a sus conocimientos externos? Si es lo segundo, entonces cualquier película puede ser profunda, grandiosa, reflexiva o sublime. Todo será cine gracias a los miles de millones de interpretaciones que podemos sacar mediante el conocimiento externo o mediante la psique de cada individuo. Sin embargo, no cualquier cosa es profunda. Podemos llenar de significado lo que se nos antoje. Es la habilidad del ser humano, pero no cualquier cosa logrará transmitir el significado que le adoptemos. Analizar es descomponer la información en sus elementos básicos para comprenderla, mientras que interpretar es darle sentido a los datos en base a los conocimientos del intérprete y así obtener conclusiones. Si tú quieres saber el significado de una película, ¿qué es mejor? ¿Analizar sus elementos básicos para comprenderla o interpretar
interpretarla en base a tu percepción individual. Otra cosa en particular que me parece curioso es que las reflexiones yacen durante el paso hacia el desarrollo de la historia. Las películas están divididas en 3 actos: inicio, desarrollo y conclusión. La introducción, un poco redundante, introduce todo: personajes, situaciones, etc. Pero también el final de la introducción, o mejor dicho, el inicio del desarrollo, es donde se presentan los cuestionamientos, problemas o desafíos que los personajes tendrán que enfrentarse. Aquí es donde conocemos el conflicto del relato y las interrogantes que abre. Exactamente en esta parte de Ted, cuando nos ponen la problemática del trío, John, su mujer y el oso, es donde Farid más interpreta a los personajes conjugándoles una reflexión. No obstante, al igual que sus hipotéticos antecedentes, la película en el desarrollo se carga toda idea que el psicólogo manifiesta. Farid en el minuto 12:35 aproximadamente dice que hasta este momento en particular la película había sido una metáfora sobre las relaciones que, aunque han sido valiosas en el pasado, ahora nos detienen seguir adelante, agregando que podemos luchar o dejarlas ir. Una reflexión sumamente íntima que, exactamente, somos incapaces de percibir viendo la película. Durante la conclusión es Lauren quien al final debe aceptar que Ted y John son amigos y no puede cortar esa relación. Los tres terminan aceptando el vivir juntos tal y como son, sin ningún tratamiento personal. Planteamiento muy básico de comedia donde los personajes regresan al punto donde iniciaron, mientras que en el clímax no vemos escenas profundas que realmente representen ese dilema que Farid corteja. Solo es la resolución de un statu quo muy sencillo. Por eso, el motivo de que sus reflexiones se encuentren en los momentos donde la película no ha dado una resolución es porque ahí la teoría se encuentra. Vean las películas como una tesis. La introducción es la manera en cómo encuadras una interrogante o un conflicto, el marco teórico y la hipótesis. El desarrollo son los argumentos o las investigaciones para abordar el tema, la justificación, y el cierre es la conclusión final de la interrogante, una respuesta contundente. Farid toma las especulaciones, las dudas, las problemáticas o los conflictos de las películas y las vuelve suyas. En lugar de analizar cómo la película cierra o contesta las problemáticas que aborda, él las contesta por su propia cuenta, dejando de lado todo lo demás del filme. Farid no lee ni analiza la información de la tesis, más bien interpreta el marco teórico para cambiar el propósito en base a sus habilidades. Toda película tiene un conflicto, eso está claro, pero dejar de lado el desenlace, que es algo indispensable, se supone que las especulaciones, las dudas, los planteamientos que una película abre, es la misma película quienes deben cerrarlo, y Ted definitivamente la cierra, no deja ni una pizca de figurativo. Pero las reflexiones del psicólogo no se encuentran en el desenlace ni en la conclusión de la película, se encuentran cuando la película nos presenta el conflicto, y ya de por sí el conflicto de toda película siempre es una interrogante, por eso la estamos viendo. Si yo tomo el conflicto de una película y mediante mi conocimiento externo intento conjugarle mi propia resolución o interpretación, puedo volverla sumamente interesante. Sin embargo, omito investigar el desenlace de la obra, omito conocer la forma en cómo transmite el mensaje, omito saber los elementos para así saltarme la resolución que manifiesta y mejor construir mi propia verdad. Por ejemplo, si yo durante el inicio del desarrollo de una farsa sin profundidad, son como niños, por decir una, cuando comienza la problemática de la película donde la familia no se encuentra encantada con la idea de quedarse en la cabaña, digo, hasta este punto la película es una hipérbole a las grandes familias millonarias que se han desconectado de la naturaleza por estar pegados al celular, debido a que las grandes empresas de la tecnología nos quieren tener metidos en las junglas de concreto para así ganar dinero, pues son ellas quienes controlan nuestro tiempo y bla 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 bla, y al final vemos durante el clímax que las resoluciones de los personajes son confesar mentiras, o que el final de la obra sea un partido de básquetbol que cierra una rivalidad de infancia. ¿Dónde queda lo que dije? ¿En qué momento se encuentra la reflexión que encontré? No sé. Yo ya le di la profundidad que no encontraste ni encontrarás, puesto que tomé la problemática que establece, y en lugar de indagar cómo la emprende el propio filme, en realidad no lo hace porque no es profunda, yo lo inventé, mejor la interpreto a como mi psique lo permite. A partir de este momento esta será la voz, porque son las 11 de la noche y la verdad es que ya quiero acabar este video, por favor ya, porque si no me voy a tardar otra semana. En T2, Farid abre nuevamente a través de sus habilidades externas un cuestionamiento acerca del significado del ser humano, exactamente en un momento donde la historia nos presenta el conflicto. Ted quiere tener derechos humanos para ser padre. No obstante, Farid vuelve a tomar el conflicto de la película para llevarlo a su terreno. ¿Es el término persona sinónimo de ser humano? No lo contesta hasta acabar el resumen, que casualmente ya no hay reflexiones en el desenlace ni en la conclusión, y ahora sí, aborda la duda que interpretó. La parte final de su
video es una cátedra de filosofía sumamente bella, pero ¿qué sustenta dicha cátedra? Nada más que su conocimiento. En ningún momento se refiere a la película como un ejemplo del debate que aborda, ni tampoco toma la conclusión de esta. No toma una escena que pueda ejemplificar mejor el supuesto debate que yace acerca de la identidad de Ted. No toma una retórica de T2 que se conecte con el tópico de los hombres negros que explica, ni tampoco hay un símbolo o algún otro recurso persuasivo que permita hilar su concepto de los animales con la narrativa. Todo es conocimiento filosófico puro y duro, pero nada derivado de una apreciación a T2, razón por la que su conclusión cierra con un hipotético final, y cito: quizás la verdadera lección de esta segunda parte es que debemos pensar y ampliar nuestra visión de lo que significa ser una persona. ¿Cómo que quizás? ¿No se supone que está analizando la película? ¿No se supone que estás encontrando el significado, el mensaje, el discurso que solo alguien como Farid puede encontrar en Ted? ¿No se supone que la película da para abrir el debate acerca del significado del ser humano? Entonces, ¿cómo que quizás? Imaginemos que T2 en verdad tiene la profundidad de indagar en lo que significa ser una persona y toca el debate del ser humano. El relato debería tener una postura clara de este tema entonces. Debió mostrar argumentos para dar una resolución que le permitiera a Farid entender la ideología, el pensamiento o el discurso que declara la película acerca del tópico. Entonces no tendría por qué llegar a una ficticia conclusión o reflexión. Sin embargo, no es así. ¿Cómo que quizás esa pueda ser la lección que nos quiere dar T2 si la profundidad teóricamente existe, si los argumentos para su análisis están presentes? Ahí les va. T2 a lo largo de su narrativa comparte distintos chistes raciales que referencian la manera en cómo las minorías de Estados Unidos supuestamente viven. Una pareja homosexual que baila lentamente hace comentarios lascivos sobre lo que harán después. Escuchamos referencias francas a la anatomía masculina y femenina, el sexo oral, la estimulación manual, el sexo gay en el baño, el sadomasoquismo y la pedofilia. Como broma, Ted describe pene en la frente de Samantha. Un disfraz de tic muestra la entrepierna de un hombre. Vemos a unos osos apareándose en una película durante la despedida de soltero de Ted. Se da a conocer que Tammy Lynn introduce de contrabando una navaja automática en un tribunal insertando el arma en su vagina. Samantha y Ted usan una pipa de agua con forma de pene erecto. Además, cuando Ted se acerca a Patrick Mayhem, el abogado de derechos civiles, sostiene una discusión acerca de los modelos a seguir y la contribución que Ted o esa persona hace a la sociedad. Porque tanto él como nosotros, la audiencia, lo único que hemos visto de Ted que le ha dado a la sociedad es una larga lista de delitos menores, consumo de drogas y lenguaje obsceno. Podrías haber sido un líder, le dice a Ted, un modelo a seguir. En cambio, eres Justin Bieber. Y es que T2, al igual que la primera, no es más que una historia de una figura madurando, creciendo, pero precisamente la misma dirección y visión infantil y misántropa de Seth MacFarlane es quien opta por mantener la farsa para continuar con el legado de Ted. ¿Un osito de peluche más maduro y sensible? No. Un oso grosero y pedante. Ese es el legado. Ya podemos llenar la película de cientos de interpretaciones y de nada servirá, porque lo que realmente relucirá siempre es la suciedad fársica y polimezcal de MacFarlane. Sinceramente, si buscas algún tipo de comentario político, raciocinio existencial o explicación del ser, una película de este director es uno de los últimos lugares en los que deberías buscar, pues incluso con los chistes raciales, las críticas superficiales, una parábola a favor de los homosexuales o la íntima relación de Ted y John que demuestra el afecto genuino de la amistad, en general lo que más vamos a apreciar es una mirada sucia, infantil y depravada de un oso grosero intentando hacer lo correcto, tal como lo dice Mayhem en una escena. Ted puede haber sido un modelo a seguir, pero es difícil tomar en serio al oso cuando en realidad es la encarnación viviente de un chiste sucio. Eso define T2, una película que puede ser profunda, pero es difícil tomarla en serio porque en realidad solamente es una farsa. Las dos obras de Ted no son películas reflexivas, y si ahorita con el video de Farid ya sea que te reíste o te iluminó y ahora te sientes el ser más inteligente de la faz de la tierra, no es porque Farid descubrió que la película en verdad es inteligente, filosófica, con un mensaje oculto que solo muy pocas personas son capaces de ver. Lo único que está pasando es que gracias a su exquisito manejo de palabras, a su enorme conocimiento en psicología y filosofía, está dándole un significado o está compartiendo un conocimiento externo a una película que con sus propios argumentos jamás vamos a encontrarle, por lo que yo consideraría llamar sus videos como lo que realmente son: interpretaciones. Y como dije al principio, este video está dedicado a las personas que consumen su contenido. Tomar como verás la palabra de Farid en el cine conlleva creer ciegamente que su interpretación es la verdad absoluta, o que se requiere tener exclusivos conocimientos para sacarle profundidad a una piedra. Pero no, incluso en el análisis cinematográfico este tipo de circunstancias pasan. Cientos de canales dicen analizar películas que no tienen argumentos suficientes para hacerlo, pues en verdad su análisis está basado en la interpretación personal, en los contextos externos, en la nostalgia.
película. Se ha perdido la finalidad de un análisis porque internet se llena de especulaciones, de hipótesis. Es más fácil esto a crear un análisis serio. Tomarse el tiempo para argumentar posturas conlleva tiempo y esfuerzo, pero la demanda no perdona y el contenido debe salir lo más rápido posible. Y discúlpenme, pero Farid está entrando en esta categoría. Las interpretaciones que brotan como chinches saturan el contenido de significados inexistentes, de conjeturas que se hacen ver como la verdad, cuando el valor de esta verdad es mínimo. Por algo Farid resume la película, porque eso permite construir su realidad en lugar de analizar la realidad. Es como si yo analizara cinematográficamente una necropsia real y le diera un significado artístico. No es un análisis, es la interpretación que estoy inventando en virtud de mis conocimientos cinematográficos. No obstante, ¿qué valor tendría mi interpretación ante eso? ¿Qué valor tiene buscarle sentido a algo que no tiene en ese ámbito? Por eso la voz de Farid, por muy hermosa o reflexiva que sea, en un ámbito real y puro de cinematografía no existe. Primero porque no analiza, interpreta. Interpretaciones hermosas y reflexivas, eso sí, capaces de que el espectador pueda aprender, valorar o sentirse identificado. No obstante, ni siquiera está cerca de pertenecer al ámbito del cine. Farid no es aquel humano capaz de encontrarle reflexiones a todo, en este caso como una película de TED, porque los hechos manifiestan que es imposible. Entonces lamento decirte que no eres un ser superior si tomas la palabra de Farid y va regocijándose por la vida creyendo que si alguien no logra encontrar en TED la profundidad que dijo el psicólogo está presente en el filme, es estúpido, puesto que realmente TED jamás ha tenido el propósito de significar algo. Solo es un profesional de su rama haciendo una disquisición psicológica donde omite examinar los elementos de la información de la película para mejor asignar un valor o un significado en base a su comprensión personal. ¿Qué prefieres? ¿Conocer el mensaje, el discurso y la información que la película intenta manifestar analizando sus componentes, o conocer una interpretación de la película que parten sobre las especulaciones, las hipótesis o la experiencia personal y que cuando veas la película no seas capaz de encontrar la interpretación de otro? Yo me quedo con lo primero. Los videos de Farid son lo segundo, pero al final del día cada quien tiene la libertad de consumir el contenido que prefiera. Igualmente esta crítica se verá eclipsada cuando Farid suba un video encontrando la profundidad o el significado de esta joya cinematográfica. Fin.